Solemnidad de la Ascensión del Señor, ciclo C, 1 de junio del 2025. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 53. En el primer punto meditamos: Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, se apareció varias veces a sus discípulos durante 40 días para ayudarles a vencer la incredulidad, a reforzar su fe y a prepararlos para vivir como iglesia con Jesús en medio, con un modo nuevo de estar presente gracias al Espíritu Santo. San Lucas nos ofrece una frase que resume mucho del misterio de Cristo y de la Iglesia, de la íntima vinculación de la misión salvífica del Señor, que será continuada mediante la Iglesia. Así está escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Desde Pentecostés, todos los bautizados en la Iglesia somos misioneros, testigos de la fe en Jesús resucitado, corresponsables de anunciar en su nombre la conversión de todos los hombres para que en Él alcancen el perdón de sus pecados. Esta misión será más difícil ante personas que no aceptan su pecado, que no se arrepienten y que no están dispuestas a cambiar de vida, porque no se abren al verdadero Dios que se ha revelado como Padre misericordioso, que en su Hijo Jesucristo nos ha salvado y nos quiere perdonar. Señor Jesús, danos la gracia de la continua conversión, para que estemos siempre dispuestos a dar testimonio de tu amor misericordioso, para que muchos se conviertan y alcancen la justificación. En el segundo punto meditamos: y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Cuando Jesús habla de enviar al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, se está refiriendo a esta procesión y misión. Jesús procede del Padre y fue enviado para la salvación de los hombres. Nosotros hemos sido llamados por Jesús a formar parte de la Iglesia para ser sus discípulos, ser transformados en Él y enviados como testigos de su resurrección en el mundo. Jesús creó una gran expectativa pidiéndoles a sus discípulos permanecer en Jerusalén en oración hasta que el Espíritu Santo veniese a revestirlos con la fuerza de su amor que viene del cielo. Así también la Iglesia se prepara para esta nueva efusión del Espíritu Santo, para vencer el miedo y ser fortalecida para anunciar a Cristo con un amor y una eficacia nueva. Espíritu Santo, ayúdanos a prepararnos en oración para recibirte el domingo próximo en Pentecostés, para que nuestro testimonio como comunidad eclesial sea más genuino y contribuya a la renovación y santificación de nuestros hermanos y hermanas. En el tercer punto meditamos: después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Es interesante contemplar que Jesús, antes de irse de este mundo, levantó sus manos y bendijo a sus discípulos, como sucede al final de la misa. Los discípulos necesitamos esta bendición que nos dispone a vivir nuestra fe con amor, generosidad y fidelidad. Ellos se postraron en señal de adoración. Jesús se separó de ellos y fue llevado al cielo de donde vino.
Pronto la tristeza de los discípulos se convertirá en gozo y Jesús entrará en el cielo para sentarse victorioso a la derecha del Padre para interceder por nosotros. La ascensión es la fiesta de la humanidad porque por causa del pecado estaba cerrado el acceso al cielo y Jesús hizo posible entrar en él con su santísima humanidad como primogénito de muchos hermanos. Es el buen pastor que precede a su rebaño. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría por la esperanza de recibir al Espíritu Santo y alababan a Dios en el templo. Así la Iglesia ora incesantemente para ser enriquecida con los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo para continuar fielmente en el mundo la misión redentora de Jesús. El mismo Lucas Evangelista es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en la primera lectura de hoy comienza con el relato más detallado de la ascensión del Señor al cielo y nos dice que Jesús volverá. Como sabemos, Jesús vendrá al final de los tiempos a juzgar a las naciones. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube los ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús se subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los Hebreos, nos explica el sentido de este misterio como la culminación del único sacrificio agradable a Dios, el de Cristo, que vive para interceder siempre por nosotros. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentarse delante de Dios en favor nuestro, y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de
de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura, mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. María, Madre de la Iglesia, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, para que en esta fiesta de Pentecostés contigo vayamos a evangelizar a nuestras familias y comunidades con nuevo ardor, métodos y expresión, de manera que colaboremos al cumplimiento del plan divino de la salvación. Amén.